Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a De Letras Contadas, en Radio Top Music 5.2. Hoy tenemos como artista invitada a Melanie Garzón Sousa, presentando su libro Siete diablos y un infame. Como ya es tradición antes de empezar, me gusta dar las gracias a los socios, dueños y fundadores de las musas oscuras de Radio Top Music 5.2, Ramónica, Rosemary, Pabla Manrique y María Carrillo, a Seyham Joseph, titular de la emisora, y al director general, Willy Delgado. Antes de pasarle la palabra a la invitada de hoy, os voy a explicar un poquito algo de su vida. Es nacida en Gran Canaria y además de escribir, trabaja como ilustradora. En 2012 se estrenó en el mundillo como co-guionista del cómic Goodnight Mar. En 2013 dio comienzo con la tetratología Dominadores de Almas. 3 años después editó Ihomu, con Mercurio Editorial, su primera novela de ciencia ficción. En 2018 regresa a la fantasía con Pobres Diablos y en 2019 Pobres Almas, ambas con la misma editorial, Mercurio Editorial de nuevo. Ese mismo año autoeditó el libro ¿Qué pasaría si?, junto con el autor Sandro Doreste Bermúdez. Durante los años 2019 y 2020, sus obras fueron seleccionadas como lectura recomendada para institutos por el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Gran Canaria. Antes de que Melanie nos cuente alguna cosilla y nos salude a la audiencia, me gustaría leeros la sinopsis de Siete diablos y un infame, y así ya nos situamos todos en tanto a la autora y en tanto a la obra. Un grupo de adolescentes ha sufrido un incidente en una feria. Un cataclismo ha arrasado con la vida de la capital. Se ha producido una masacre en un autobús y un barco está preso en la tempestad, porque 7 diablos se han escapado y un infame anda suelto. Cierra los ojos, respira, que lo empiezo a contar. 8 relatos que dibujan una historia. Recuerda, no siempre debes juzgar lo que ves. A veces, la realidad está atrapada en la oscuridad. Y ahora sí que sí, Melanie, te cedo la palabra. Muchos saludos a todos y gracias por la invitación para participar en el programa. Muy bien, es estupendo, bienvenida. Nada, si quieres contarnos alguna cosilla más de toda esta sinopsis y breve biografía tuya que he contado, si quieres añadir alguna cosita o te parece bien, y si no ya procedemos a las preguntas. Pues puedo contar un poquito de qué encontrarán en Siete diablos y un infame, aunque más o menos lo comento en la sinopsis. En el libro, 7 seres de la naturaleza se acaban de escapar y han descubierto lo que la humanidad está haciendo con el mundo. Entonces, como es lógico, están muy enfadados. Y ese es el hilo argumental principal a lo largo de la novela, de la antología, porque esos son 8 relatos, pero es que además de los 8 relatos, que hay que leerlos por orden, porque aunque están conectados entre ellos, no se cuentan en orden cronológico. Y aparte de estas pequeñas historias, incluyo apuntes curiositos. De hecho, el libro no comienza directamente con un relato, sino empieza con un artículo de un periódico ficticio. También añado una entrevista del mismo periódico e incluso un fichero policial que, aunque parecen añadidos extraños, realmente explican mucho de los detalles de los sucesos que acontecen a lo largo de Siete diablos. Qué interesante, claro, eso ya convierte la historia en más veraz, ¿no? Porque si ha salido en la prensa, debe ser verdad, claro, ¿no? Debe ser más creíble. Me parece muy interesante. Lo único, ya que estás comentando y por ir aclarando a la audiencia, no vaya a ser que se haya pasado como a mí, se haya perdido un poco. Son 8 relatos, eso sí, pero que tienen una conexión entre ellos. Sí. Y lo que sí que hay que leer por orden como están escritos, pero no tienen un orden cronológico. ¿Es eso lo que...? Exacto. El orden cronológico te lo marca porque el incidente principal en el libro que aparece en la sinopsis es ese famoso cataclismo. De hecho, en el artículo de periódico lo que te describe es qué sucedió en ese cataclismo. Al empezar cada relato, te pone el título y debajo cuándo sucedió, si antes o después de ese cataclismo. Y entonces es por ese pequeño apunte por el que se enlaza la línea temporal. Porque Pero hay claro, algunos que suceden
a lo mejor 5 años después, pero hay otro que sucede 60 años antes y son importantes. Son importantes, claro, sobre todo que por algo los has estructurado de esta manera para que pues, el lector vaya viajando en el espacio-tiempo para llegar a X conclusiones y que tu historia sea contada como tú quieres, lógicamente, que para eso eres la autora. Así que importante, importante a los que os gusta saltar páginas o mirar el final o descubrir el asesino cuando no toca. En este caso, no, yo creo que es muy necesario porque cuando oye, relatos, bueno, pues ahora me leo uno, ahora me leo otro. No, es estructura de relato, pero todo tiene en lugar de, le llamamos relatos por no llamarle capítulos, para que nos entendamos un poco. Así que hacer el favor de cuando leáis la obra de Melanie, seguir lo que nos ha explicado, su trayectoria, su estructura, que para algo está, y desde luego si no, pues seguramente se desvelaría o se comprenderían las cosas peor o lo que fuera. Así que hay que respetar lo que hace un autor. Yo aprovecho para recordaros que una de las cosas que más me gusta de Letras Contadas, además de traer artistas y escritores para que nos expliquen su trayectoria y nos presenten su novela o libro de relatos o lo que quieran presentar, bienvenido será, toda creación literaria. Aprovecho para dar impulso a todos esos autores noveles que se mantienen ahí en el anonimato sin dar el salto y con cierto miedo, ¿no? Pues bueno, en este caso, con esto, más claro aún me lo dejas, Melanie, cualquier historia se puede contar y cualquier trama es bienvenida, sobre todo defendiendo la forma. Escoge uno que personaliza para desarrollar esa historia. Seguramente este libro en relatos con cambios cronológicos se podría contar de forma lineal, pero tal vez no tendría el mismo impacto que buscas en el lector. Y eso es una forma para que los que están allí escuchando que se animen a escribir. Yo ya metí uno de mis populares rollos, pero es importante, lanzaros, venga, hacerlo. Todos hemos estado en algún momento y hay que vencer ese miedo. ¿Vale? Bueno, después de todo esto, yo creo que voy a empezar con las preguntas, que es lo que procede, ¿no? Entonces, tengo por aquí una pregunta, justo, bastante a coalición de lo último que hemos hablado, ¿no? Y es, ¿en qué te inspiraste para que los relatos del libro se entrelazaran, ¿no? ¿Por qué es importante sin desvelar? O sea, quiero decir, si una en qué te inspiraste exactamente, de dónde te vino la idea, y la otra es por qué son un relato, otro relato y otro relato y no has usado un capítulo o sea, no has puesto uno, tal, no sé qué, sino que has decidido usar terminología de estructura de relato. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por allí, siempre y cuando no desveles nada importante de la obra y se pueda contar, desde luego? A ver, Siete Diablos y un Infame realmente va un poquito en tándem con mi libro Pobre Diablo. El libro Pobre Diablo comienza con esos diablos que se han escapado y han poseído a los chicos. ¿Qué sucede? Que Pobre Diablo es un libro más tradicional. Literalmente es la novela clásica, primer capítulo, segundo capítulo, y te cuenta esa historia de forma lineal. Y de todos mis libros reconozco que Pobre Diablo es mi libro favorito. ¿Qué sucedió? Que una vez ya lo terminé, ya está publicado desde 2018 y demás, yo quiero sacarle más partido a esta novela y además quiero hacer algo distinto, algo que se vea poco realmente. Hubieron cosas que se me quedaron en el tintero cuando escribí Pobre Diablo y esas ideas sueltas fueron las que convertí en los relatos de Siete Diablos y un Infame, que los tuve que idear muy bien y sobre todo al dedillo para que fuese una antología independiente. O sea, no necesitas haberte leído Pobre Diablo para leer, disfrutar y comprender Siete Diablos y un Infame. Y el hecho de que estén conectados, yo recuerdo una vez un amigo que fue a publicar su antología y tenía algunos, a lo mejor de los 15 relatos, 3 tenían alguna pieza que conectaban entre ellos. Y eso me pareció una genialidad. Y yo le dije, hazlo con todos. Es que queda tan chachi leer un relato y en el siguiente, mira, este salió en el anterior. Y en el siguiente, mira, este salió en el primero o en los 2 anteriores. Pues eso me maravilló. Y llevaba muchos años queriendo hacer una cosa así de trabajada, porque eso es un trabajo bastante minucioso para que se pueda comprender bien.
De hecho, los relatos hay que leerlos en orden, porque a lo mejor en el sexto relato aparecen personajes que ya no te presento, o sea, no te digo quiénes son porque han salido en los Claro, anteriores. Entonces claro. ya los conoces. Por eso es importante leerlos en orden. Pues eso, Siete Diablos fue un libro que me planteé muchísimo y yo creo que fue a partir de ahí. Yo misma en busca de algo distinto a lo que solía hacer, pero basándome un poco en lo que ya tenía. De hecho, cuando yo estudié diseño gráfico, recuerdo que una vez un profesor lo que me comentó es que a la gente le daba miedo algo que era absolutamente nuevo, que Sí, estaba bien coger algo que ya existía y hacerle una variación. Y eso es lo que hice con Siete Diablos. Yo tenía ya el pobre Diablos escrito, pues lo cogí con una variante más original. Y la verdad es que estoy muy contenta con cómo ha quedado el libro porque de momento estoy recibiendo muy buenas críticas de gente que ya conocía Pobre Diablos y sobre todo de gente que no conocía. De hecho, hay mucha gente que no sabe la conexión con Pobre Diablos, se lo han leído como libro independiente y ahora tienen ganas de leer los libros anteriores, porque eso está es un genial. libro enganche. Bueno, pues eso es que ha habido de verdad un buen trabajo ahí y que has podido, sobre todo, ¿no? Un poco trascender, yo creo que el miedo que debemos de tener los escritores igualmente de si entenderá lo que he querido dar Sí, a que lo quiero contar, habrán cogido la idea o se escapará un poco de madre, ¿no? Entonces, cuando uno empieza, no porque nos levantéis el ego, queridos lectores, cuando uno empieza, me ha gustado, es cuando empieza a rascar, ¿no? Y te empieza a decir, esto me ha gustado por aquello, aquello me ha parecido original, tal es cuando dices, bien, cuando es uno, otro, dices, bien, he logrado transmitir la idea que llevaba, ¿no? Y en este caso, bueno, pues está genial que hayas querido buscar una cosa original y reinventarte a ti misma en el proceso, lo cual eso abre una puerta creativa muy interesante para el sí, mundo y ya sabéis, lectores, a leer Siete Diables y un Infame. Y luego veo que también está genial la forma y la explicación que das, el por qué esa cronología. No solo por lo que quieres explicar en los saltos temporales, sino porque, claro, si en el primer relato ya describes un personaje, volverlo a describir en el séptimo, pues se puede hacer un poco farragoso. Así que es exacto. importante eso. Bueno, yo creo que con esta información está claro que nadie en su sano juicio, a no ser que sea un pobre diablo, se saltará la cronología de tu libro. Bueno, ahora esto es una pregunta del proceso creativo. Como ilustradora, cuando tú, o sea, quiero decir, partiendo de que eres ilustradora, con lo cual el mundo de la imagen está muy, muy presente en ti, cuando tú creas una historia escrita, ¿te la imaginas primero en imágenes? O sea, te van viniendo como ya ves el personaje, ya ves todo, o allí son cosas independientes, te pones a escribir y va saliendo como si fueran dos personas que crean. No sé si me explico con claridad. Sí, pues realmente depende de la historia. Yo tengo historias que fue directamente lo que sería la trama textual, por decirlo de algún modo, y hay otras que han nacido porque yo he estado garabateando en las libretas y te hago un diseño de un personaje y pienso, hostia, qué guay, me encanta cómo me ha quedado este personaje, voy a hacerle una historia. Y la verdad es que suelo tener esas dos vertientes, o incluso si estoy dibujando y hago pruebas de diseño y demás, pues a personajes que ya tenía les cambio el físico adecuándolo a este nuevo que he diseñado y demás, porque yo en muchos casos cuando empiezo a desengranar toda la historia en el apartado de personajes, no solo me pongo todos los apuntes, sino que me hago varios bocetos al lado de cómo es el tipo de pelo, de cómo es la forma de los ojos y demás, Claro. porque después me es más fácil a la hora de describirlo. Hombre, lógicamente, claro, si lo dibujas bien, ya uno lo tiene claro. Yo como haga lo mismo, pues bueno, habrá que volver a ir como a parvulitos cuando había que adivinar la caligrafía. Pues yo creo que el dibujo me quedaría igual, así que no me aportaría. Bueno, cada uno tiene que conocer sus límites y sus talentos. Esto es una metodología importante que usa Melanie, así que autores del mundo, si tenéis la capacidad de dibujar también, la podéis plasmar perfectamente en esta forma, ¿no? Pero yo me gustaría como rizar un poco más el rizo, ¿no? Nunca mejor, ¿no? Válgame la redundancia.
de, si no estás dibujando, simplemente pensando, ¿no? Que te pueda venir una imagen de un dibujo o una imagen de una cara o de un objeto y eso lo traslades directamente a escribir, o si viene, primero hay que dibujarlo. O sea, es un poco, llámame pesado, pero el proceso creativo es muy interesante. No, cuando tengo la imagen muy, muy clara, suelo escribirla, pero porque soy mucho más rápido escribiendo que dibujando. Vale. Entonces me es mucho más sencillo plasmarlo en pocas palabras que intentar bocetarlo. Como ejemplo, puedo poner que yo he estado mucho tiempo trabajando en un cómic y actualmente ese cómic es una novela. O sea, porque ya llegué a un punto en el que me encanta, me fascina como cómic, es perfecto como cómic. Como cómic no avanzo, se me está quedando estancado. Como libro muy estancado, de hecho tengo pensado que tenga una ilustración cada pocas páginas, pero definitivamente escribiendo soy mucho más rápida, puedo escribir. O sea, yo creo que mi récord está en que la primera novela en sí, no la que escribí, la primera novela que publiqué, la escribí realmente en una semana. O sea, ese ha sido mi récord absoluto. Después tuve que reescribirla como 4 o 5 veces más, pero ese primer borrador en una semana ya lo tuve, con lo que queda clarísimo que para mí plasmarlo en palabras es mucho más rápido, aunque sí que después me gusta hacer pruebas, sobre todo en el ordenador o en la libretita así rápido con el boli, pero hay que priorizar también el tiempo. El tiempo es Claro. muy valioso. Y muy importante, sí, lógicamente. Ya que estás contándonos anécdotas personales, esa primera novela que escribiste en una semana, ¿de cuántas páginas estamos hablando? Aproximadamente, tampoco vamos aquí ahora. Páginas en sí no recuerdo cuántas tenía, pero sí tenía unas 75.000 palabras, Madre. que estoy hablando que viene a ser 3 veces este libro. O sea, viene a Sí, ser sí. 3 veces Siete Diablos. Sí, digo, tiene que ser grandecillo, unas. Bueno, no sé. Pobre, Siete Diablos, ¿cuántas tiene? Unas 300, una cosa así. Siete Diablos en palabras tiene 20.000. 20.000. Bueno, pues Sí. sí, claro. 3 veces, ya lo has dicho. Lo Tal que cual. también comentar que no se lo recomiendo a nadie. O sea, yo hice esto, o sea, yo lo siento mucho por mis profesores, pero esto fue lo que pasó en realidad. En esa época estaba estudiando diseño gráfico, que estudiaba por la mañana. Es que fue una época muy loca para mí, porque estudiaba, trabajaba y aún así escribía el libro. Pues terminé con inicio de túnel carpiano. Porque claro, trabajando, o sea, estudiando como diseño y después en los ratos libres me ponía a escribir, pues me fastidié las dos manos que me hacían así, se me retorcían. Entonces fue en plan de, voy a repetir curso, estoy a 2 meses de terminar ya el ciclo y voy a repetir porque me fallan las manos. Pero nada, los profesores se portaron súper bien conmigo y me lo redujeron todo a un único trabajo de diseño y fue porque me artístico literal de no dejar de trabajar escribiendo y dibujando, por eso digo que nadie lo haga, por favor. Suena No, muy bonito, pero es un poquito locura. claro, claro. Hay que buscar un poco el equilibrio y aprenderse a cuidar. Sí. Pero es verdad que, bueno, en tu caso, sí, claro, había una dolencia física. Ujú. Conozco autores que le quitan horas de sueño para seguir escribiendo y luego ir a trabajar en un trabajo normal de 8 horas, de fábrica y tal. Y eso, pues hombre, al final pasa factura. Es una pasión Sí, interesante, hay que darle luz, pero también hay que saber descansar y cuidarse porque si no, pues uno ya se pierde, ¿no? Y es importante, es un gran consejo ese, Melanie, sí. es verdad. Sobre todo basado en tu experiencia, lógicamente, ¿no? Ujú. Bueno, ahora, Desde entonces solo escribo más o menos unas 2.000 palabras diarias. Aunque tenga muchas ganas de continuar, paro, a lo mejor me doy una vuelta, un respiro, un tal, pero me levanto del ordenador y no me sobreesfuerzo. claro, Porque no nos damos cuenta, muchas veces tenemos las manos forzadas, tenemos la espalda forzada y sí, sí, sí. terminamos en modo goblins, así todos cambaditos. Goblins escribiendo un tesoro. Gol, total. Bueno, De noche además, es que ya terminas siendo una figura con el cafecito al lado. claro, 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 tal cual. Bueno, otra pregunta que tengo por aquí. Esta ya es un poco más, bueno, para romper un poco el hielo, una pregunta
yo creo que como otra cualquiera en el mundo editorial, pero precisamente tal y como está el mundo editorial, con pues, editoriales que sabemos que engañan a los autores, que les cobran un dineral y luego no mueven las novelas, o la autopublicación, que, bueno, que como uno no tenga la capacidad de querer salir en todos lados, Sí. se queda ahí en el tintero y no la puedes dar a conocer con la misma competencia, ¿no? Que sería una mayor multinacional con un mogollón de librerías. Has repetido con Mercurio Editorial 3 veces. Entonces, ya sé que la pregunta parece absurda, porque si has repetido es que estarás contenta, ¿no?, con la editorial, pero también sé que has autopublicado, entonces es un poco saber, ¿tú qué prefieres? ¿El autopublicado, la editorial, una combinación de las dos? Depende para qué proyecto. ¿Qué le recomiendas especialmente? Ya no digo que esta editorial en concreto, sino simplemente es una forma de confirmar, ¿no?, que has encontrado una, y si has repetido es que te tratarán como toca, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a un autor que quiera publicar, o autora, en las dos vertientes que tú has experimentado? De hecho, yo creo que como edición he experimentado todas las vertientes. Porque yo, por ejemplo, con Mercurio estoy en edición tradicional, ¿no? Él imprime los libros, los reparte por las librerías. A veces me dan libros a mí para que yo los mueva en eventos y demás, y cositas así. Sobre todo por eso me gusta Mercurio, porque no me pone problemas a la hora de dejarme libros para yo moverme en eventos, porque no todas las editoriales hacen esto, y en muchos casos si lo hacen, el porcentaje que te dan es tan pequeñito es que no te merece la pena estar viajando ni nada, porque no vas a cubrir gastos. Después también estuve en una editorial con pago por adelantado. Estas suelen ser las editoriales que son un poquito más grandes y por futuras regalías, pues te pagan por adelantado. ¿Qué problema hay en este tipo de editorial? Que suena bonito y precioso, porque es en plan de, oh, mira, me están Claro, pagando te 1.000 € pagan por antes. un libro. Sí, sí. Pues, ¿qué sucede? Que si no cumples con las expectativas de la editorial, tienes que devolver el dinero. Y ya te lo has Y, gastado. y eso es un puazo muy doloroso. Claro. Después, por ejemplo, ¿qué más? Yo, las editoriales de coedición, que son, porque cuando tú autoeditas, que es en plan, autoeditas tú o autoeditas por medio de una editorial, que tú le das el dinero, ellos te dan el libro y se acabó, más o menos, pero hay editoriales que se llaman de coedición, y lo que te dicen es, nos pagas la mitad de la tirada, nosotros nos quedamos con la otra mitad y vamos a medias. Yo te dejo parte de los libros, yo me quedo con parte, pero ¿qué sucede? Que realmente el pago que te están pidiendo no es la mitad. Tú estás pagando la totalidad y mucho más de la tirada, y encima quedándote de vuelta con menos dinero porque no te dan todos los libros. Entonces, la verdad es que de todas, el sistema de coedición me parece de los más peligrosos y de los que más se acercan a una estafa. Porque Bueno, no mueven los libros tampoco. O sea, ellos te dicen que sí, te prometen muchísimas cosas, el oro y el moro, sí. y no, y olvídalo. Tu libro se te queda ahí realmente, y si no lo mueves tú, nadie más lo mueve. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por toda la información, porque yo creo que es para tomar nota, porque precisamente como has tenido varias vertientes y sobre todo y varias opciones, ¿no?, de publicar, sobre todo la que suena mejor, ¿no?, aparentemente desde fuera, es la de te pagan por adelantado. Sí, sí, pero luego hay que cumplir un contrato. O sea, cuidado con los contratos, las letras pequeñas, vigilar con todo eso, porque es verdad que cada editorial y cada sistema lleva su protocolo, y además hay estafas. Vamos a ser claros y sinceros, en el mundo editorial, como en cualquier otra cosa del mundo, siempre hay gente que se aprovecha, ¿no? Uno viene con toda su ilusión a sacar el libro, y si encima Sí. hagas, y muchas de las editoriales lo que hacen es lo que has explicado con lo de la coedición, ¿no? Tú pagas todo, te dicen qué tal, y luego pues ahí se queda. Si no eres tú el que lo mueve, luego si pides copias a veces, la copia casi, pues no sé, no sé, igual te cuesta un 20% menos, y con lo cual entre que la gasolina y te vas a algún lado ya ahí ha Ya, quedado. Pero bueno, es una forma de empezar también, de probar. Lo sí. único que, pues yo creo que esos consejos pueden valer para tomar una decisión, ¿no?, en algún momento determinado. Didi. Y en muchos casos, claro, tú empiezas con una editorial
Y otra recomendación que daría es buscar información sobre la editorial, porque siempre es bueno conocer un poquito el terreno en el que te vas a mover, porque yo en su época estuve en una editorial que la verdad es que me dio muchísimos problemas, pero muchísimos, y empecé con un montón de ilusión y con el editor, la verdad es que iba muy bien, pero me pusieron problemas en el sentido que me estropearon las ilustraciones de los 2 primeros libros, me perdieron los libros en varias ocasiones, me exigían un mínimo de ventas del segundo libro cuando la primera parte no la distribuían, o sea, no estaba en el mercado porque no la imprimían, entonces empezaba a ser un problema tras otro, un problema tras otro, y por eso recomiendo, por favor, miren reseñas. Si no hay de la editorial, porque la editorial es nueva, intentar buscar sobre el editor, porque hay veces que sí hay información sobre la persona que hay detrás y problemas que haya podido causar antes, o todo lo contrario, o se ve que es una maravillosa persona que se mueve muchísimo y ha decidido montar su propia editorial. Sí, sí, claro, claro. Tampoco me gustaría que ahora pareciera que todos son de la misma, ¿no? Que todos son de tal para tal astilla, pero sí que es verdad, pues que, bueno, pues igual que esto lo podemos extender a cualquier fraude, ¿no? Sí, que puede venir un operador de telefonía, que puede ser un y operador esta fantástico parte, exacto. y arruinarte. Así que, bueno, estos han sido los consejos de Melanie, lo cual yo creo que para todo autor que se quiera lanzar van a ser bienvenidos. Muchísimas gracias y cortamos. Pues seguimos con otra pregunta, hoy para Melanie, artista y creadora, en este caso hablándonos de su novela Siete diablos y un infame. Y precisamente hablando de los números, tengo una pregunta aquí un poco, bueno, no sé, un poco así graciosilla, que digo yo, ¿no? Porque claro, son 7 diablos y un infame, total, entiendo que son 8 relatos. ¿Por qué son 8, no 7 o 14? ¿Por qué ese número exactamente? ¿Por qué escogiste eso? ¿O fue una casualidad que como luego es lo que pedía la historia, vino el título a posteriori? Pues realmente el libro se titulaba Siete Diablos, o sea, eran los 7 diablos, y ideando la historia, porque en la historia son eso, los personajes son los 7 diablos, y después el infame, que es como que son archienemigos, por decirlo de algún modo así. Y entonces fue cuando decidí añadir el 8º relato. Y un poco de broma comenté lo de, pues entonces ahora se tiene que titular 7 diablos y un infame. Pues la broma gustó y me dijeron, pues sí, es perfecto con y un infame. Y así se quedó. Es más, es que me gustaría sacar como decir, un libro continuación en el que ahondo todavía más en el mundo de los 7 diablos y se titularía 7 diablos y 2 infames. Qué guay. Y serían 9 relatos. Y serían nuevos relatos. Pero eso, vaya que estás aquí como primicia. ¿Estás en ello o de momento es una idea que está por ahí pululando? ¿O la estás escribiendo? ¿Cómo está esto? No Venga. no la estoy escribiendo, pero ya tengo todos los relatos planeados por orden de lo que sucederá en cada uno. Tengo un relato sí que lo tengo escrito, pero ¿por qué? Porque era un relato que estaba incluido en Siete Diablos y un Infame. Vale. Pero a última hora, cuando los lectores cero lo leyeron, me dijeron, pues este me saca un poquito de la historia y opté por escribir otro. Y claro, ahora que ya se conocen estos libros, ese en una continuación es mucho más fácil de comprender, porque era así el más dificilillo de hilar y de conectar con los demás, así que tengo uno de los 9 relatos y los demás están en fase de boceteo, básicamente. Bueno, pues ahí a su marcha, entre dibujos, ideas, en algún momento Sí. pues verán. Lo cual, eso me lleva a otra pregunta, que no la podía haber hilado mejor, ha salido así. Cito de nuevo de tu sinopsis. La realidad está atrapada en la oscuridad. ¿Y entonces, la luz? ¿Dónde está? Esa es la pregunta.
Pues Una pregunta un sí, tanto extraña, yo lo reconozco, pero pero es que si te lees el libro, literalmente la luz está atrapada en la oscuridad. literalmente, Sí, perfecto. literalmente. Pues has respondido a la pregunta que era la finalidad de este juego de Sí. palabras un tanto, bueno, surrealista. Bueno, por aquí ya tenía una de que a qué se debía la aparición del infame. Sí, ¿verdad? Porque, claro, la pregunta era, ¿por qué no son 8 diablos? ¿A qué se debe la aparición en el infame? Pero claro, no sé si con esto tienes que desvelar mucho de la historia. O sea, ¿qué necesidad, no? Si son 7 diablos, que haya un infame, que haya ese punto de contrapartida. Sí, claro, yo voy a hacer las preguntas y tú dices, oye, esto desvelamos mucho, no te lo cuento, ya está, no pasa nada, no hay problema. No, es que el infame en el libro es necesario. De Es hecho, necesario. comento también que es necesaria, porque aunque puse un infame, porque ellos suelen llamar a los infames, en este caso en concreto es una infame. La curiosidad es que son realmente 7 diablos y 7 infames. Ah, En este conté la historia de uno de los infames y la ah, historia de los 7 diablos, que es donde está ahí un poquillo la cosa. Y está el juego, porque quien se está leyendo el libro, todo el libro tiene un villano. Y leyéndote 7 diablos y un infame, pues no se sabe exactamente quién es el villano, si los diablos o los infames. Y es lo que ah. el lector tiene que descubrir mientras va leyendo cada relato. Vamos, y que además de generar, ¿no?, esas ganas de seguir leyendo para descubrir quién es quién, esto parece una cuatriología, porque si vas añadiendo un relato de infame en cada segunda edición, pues vamos, tenemos aquí, pues bueno, 7, 8. No, bueno, que era una broma, que era una broma. No, Dice, no, pero no vale, creo que llegue a tanto, pero por lo menos el el de los dos siguiente es. infames sí que me gustaría sacarlo, la verdad, porque ahí hay muchas historias que quiero contar sobre los diablos, que es como comenté, que amplían el mundo, que cuentan curiosidades y demás, que creo que a los lectores puede gustar. Estupendo. Muchas gracias por tus explicaciones y tu rapidez de respuesta ante mis preguntas así lanzadas al aire. Una pregunta. ¿En qué género literario te mueves mejor? Claro, eso incluye cualquiera, quiero decir. Tenemos constancia por la información recibida y un poco lo que nos has contado, que escribes para cómic, escribes relatos y Mm. escribes novelas. No sé si escribes alguna otra cosa, que como no has publicado yo no me he enterado, esto puede ser, pero la pregunta es, dentro de todo eso, ¿en dónde te mueves más cómoda? Hombre, yo creo que el género común, o sea, en el cómic, en los relatos, en las novelas, incluso en el libro juego que también tengo, todo es fantasía juvenil. Es donde mejor me muevo con muchísima diferencia, aún cambiando el formato, el género, es fantasía juvenil. Es verdad que el libro de Iomu es un poquito más ciencia ficción, pero por lo general, yo diría que me nace solo, literalmente. Yo quiero hacer una novela súper seria, súper adulta, y termina siendo una comedia juvenil, porque Ya debo está, ¿no? reconocer que menos en 7 diablos y un infame, porque ahí sí que me lancé totalmente a la piscina por querer contar algo diferente y un poquito más elaborado, de complicación a la hora de la estructura de los relatos y demás. Todas mis novelas anteriores lo que prima muchísimo es el humor. O sea, yo soy muy, muy humorística escribiendo, y no es que quiera hacerlo conscientemente el ir contando chistes. De hecho, el libro de Pobre Diablo, yo cuando lo escribí, es en plan, esto es súper serio, es súper dramático, es súper tal. Y pues, vino por un lado, cuando mi novio, que es corrector literario también, se lo empezó a leer, estaba todo partido de la risa. Yo en plan de, yo con mi novela toda oscura, toda tal, y tú cada 3 páginas te estás riendo un montón, ¿por qué? Y después cuando lo seleccionaron por el Congreso, para el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, que yo también decía, este es mucho más adulto, pues lo recomendaron a partir de 14 años. Con lo cual yo soy juvenil y cómica, pues sin darme cuenta. Y tampoco me quejo porque
realmente si es lo que me sale de forma natural y realmente es lo que le gusta a mis lectores y seguidores de mis novelas, pues no voy a intentar forzarme por hacer algo diferente que seguramente no me quedará ni tan bonito ni tan natural. Sí, claro, claro. Desde luego hay que ser un poco consciente, ¿no? Y coherente, aunque a veces te comprendo porque es difícil, porque uno dice, a mí me gustaría hacer la obra como esta, que me he leído, oye, que me ha parecido fascinante. 1500 páginas, muchos personajes, tal. Oh, genial, una novela, una historia de amor en una subtrama preciosa y tal. Y al final acaba haciendo pues de 100 páginas, nadie se quiere y es triste, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso es verdad que uno me he sentido un poco identificado, no por nada, sino por una cosa muy sencilla de que a veces yo me he puesto a escribir y, y yo no es que me ría cuando lo escribo, pero sí que algunas veces han leído algo y el estilo de humor un tanto grotesco, rocambolesco, me digo, es que me he reído un montón, ¿no? Y la misma novela se la lee público distinto y unos se lo toman con seriedad y otros ven el absurdo donde les llevo que les produce gracia, ¿no? Y dices, Sí. bueno, es que será mi manera de expresar o mi manera de ser filtrado, ¿no? Entonces, yo creo que eso que es muy importante Mm. para aprovechar tu explicación y recordarle a esos noveles escritores que estáis ahí Mm. que ser vosotros Sí. mismos, sacar lo que lleváis dentro. Todo lo demás se puede pulir, se puede reescribir, se puede cambiar, pero si uno intenta escribir como, no sé, Ken Follett, pues es que Ken Follett solo hay uno. Entonces, claro, Mm. la frustración será inmensa, ser vosotros mismos, ¿no? Y luego, si me permites, una anécdota, una curiosidad un tanto surreal también, pero me ha recordado un poco a Woody Allen cuando él iba explicando en múltiples de sus películas que él quería parecerse a Bergman, que Bergman es un director serio, dramático y triste, donde odia básicamente a la humanidad y todo es muy destructivo y muy tétrico, muy así, ¿no? Y él dice que se ponía, pero que no sabía qué pasaba, que todo se convertía en humor, ¿no? Entonces, claro, dice, estoy haciendo películas de humor, la gente le está gustando, pero yo me hubiera Sí. querido parecer a, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le vamos a Mm. hacer? ¿No? A cada uno le sale lo que le Sí. sale. Así que genial, claro, claro. Yo Mm. entiendo que al final era asumir que si los lectores se reían, pues ya está, ¿no? También Sí. te digo que mejor en una novela que no en una película de terror, que pretendas crear un ambiente de terror y la gente se ría. Sí. Eso es mucho peor, Ahí sí, sí choca un poquito. claro. No sé si querías decir algo, disculpa, que yo me he enrollado aquí un poco. Pues si quería decir algo, me he olvidado, pero creo que no. Vale, Entonces puedes continuar. vale, no pasa nada. Pues entonces, yo, teniendo en cuenta que te gusta el mundo del cómic, que te gusta dibujar, escribir, y que ahí, encima, esa información no tenía yo, lógicamente, que me gusta sorprenderme cuando hablo con vosotros, ¿no? Los autores, sobre, sobre el cómic que habías empezado, pero que al final se convierte en novela y tal. Pregunta lanzada. ¿Te gustaría hacer algún cortometraje, o sea, dirigir un cortometraje o una película? Lanzarte ahí a otra faceta creativa, ya que pensamos y visualizamos en imágenes, que es tu caso. ¿Cómo lo ves esto? Es algo que se escapa totalmente de mi terreno. Y lo sé porque además tengo una amiga que es guionista, o sea, estudió el tema de guión y demás. Y ella coge mis libros, o sea, lo típico de, mira, miramos para hacerlo en guión, y ella lo coge y dice, aquí tienes que quitar tantos personajes, aquí tienes que hacer esto, esto no se puede hacer. ¿De dónde sacas esta cosa para tú ponerla en una película? Pues me empieza a trastocar absolutamente todo y es como, Pues claro, nada, porque ella lo ve con ojos realistas a la hora de llevarlo a cine o de hacerlo a cortometraje. Y yo escribiendo tengo esa libertad de pongo lo que me da la gana porque realmente... bueno, una interferencia de cositas en el Sí. directo, no pasa Y, nada. Una y encima es llamada, que nos publicidad, entonces, un segundito. esperemos que dejen de insistir a ser posible. Sí, Y si no, esto es lo que tiene, pues estar emitiendo en directo, cada uno desde su casa y haciendo lo que mejor podemos. Parece que hay cierta insistencia. Yo no, no te iba a decir. ¿Quieres contestar? Lo único que quedará aquí para la posteridad. sí, porque, mira, ahora acaban de cortar. Normalmente Vale. dan 3 toques y cuelgan, pero justo hoy tenían que Bueno, ser pero hoy insistentes. tenían que dar la nota de color a esta entrevista tan interesante. No pasa nada. Esto es el directo, bienvenido.
Os recordamos dónde estamos, en Radio Top Music 5.2, emitiendo online desde Colombia. La sede central está allí. Y esto es de Letras Contadas, hoy con Melanie, hablando de 7 diablos y un infame. Bueno, volviendo ya a la normalidad en la entrevista, en la medida que se puede. Comentábamos el tema del guión. Sí, lo del guión. Entonces, es complicadísimo. Mucha gente piensa que al escribir es sencillo hacer un guión, pero cuando realmente investigas y trabajas sobre el tema, es un nivel bastante complicado. Y claro, realmente por saber en sí escribir, no tienes por qué saber hacer un cómic, por ejemplo, o quien narra muy bien un cómic, a la hora de escribir, que tiene mucha narrativa y no se cuenta por medio de viñetas, pues son lenguajes distintos. Entonces, sí, no, lógicamente. Que se nota pues con el guión, que además tienes que estar pensando ya no solo en esto es posible, esto no es posible, sino más allá y saber esto es posible que un productor lo acepte y esto no. Y eso es un nivel pues ya muchísimo más avanzado, que tienes que tener mucho conocimiento sobre cine, sobre actualidad y demás para Sí, embarcarte. comprendo perfectamente la explicación que me estás dando, sí te entiendo, o sea, son formatos distintos, sobre todo básicamente porque, por ejemplo, en la narrativa el lector tiene que imaginarse todo lo que quieres transmitir solo con la palabra escrita. En cambio, en el cine la imagen es casi más importante que la voz, con lo cual, si, bueno, yo pongo un ejemplo, ¿no? Decía, se fue enfadado de la habitación porque le dolió no sé qué en el alma y pensaba que nunca más volvería a ver, no sé qué, ¿no? Eso traducido al cine sería, sale de la habitación, da un portazo y se va. Claro, no te parece en nada, ¿no? Lógicamente. Pero yo no quería llegar ahí. Yo lo que quería era que al imaginarte, cuando hablabas de, como ilustradora, al dibujar también la parte de cómic, si eso, claro, te daba como un... Me imagino unas imágenes, me imagino un diálogo y eso más o menos, tal cual dibujado en cómic, ¿no? Pareció lo que sería el storyboard, que es lo que hacen antes de trasladarlo a imagen real. Si ahí tú le veías esa posibilidad. Simplemente era más de que coger la novela estrictamente literaria y traducirla a un formato cinematográfico. Era si lo veías desde ese lado. Pero vamos, ¿me entiendes? ¿Me entiendes la pregunta? Sí. Yo lo que quiero es que me entiendas la pregunta. Luego ya... Pues también, pero es complicadillo. Yo no creo que... Tengo una novela puesta en cómic, que es la primera que escribí, que sí tiene parte hecha en narrativa visual, pero es eso, también es un mundo, es el pensarlo muchísimo y variarlo y demás. Y puedo imaginármelo, de hecho, yo cuando lo veo en mi cabeza, yo no veo un libro. Yo en mi cabeza veo la película con sus voces, con su tráiler y todo, pero Pero ya luego el pasito... es otro cantar. Bueno, vale, ya está. Simplemente era esa curiosidad un poco porque yo pensaba que, bueno, que sería importante, ¿no? Pues tener esta opinión de alguien que, aunque ya nos ha confesado que lo que mejor le sale es escribir, porque le sale más fácil y con más fluidez, esa sensación de imaginar y crear con imágenes e ilustrarlas que podían casar y ir perfectamente de la mano, pero bueno, ya ha quedado aclarado de que son formatos distintos bueno, y que eres libre de hacer lo que quieras, lógicamente, que no, esto no era una obligación, sino una curiosidad bueno, por si coincide también algún oyente que tenga ese talento como tú y pueda llevarlo a cabo. ¿Qué tengo por aquí? Vale. ¿Qué te gusta más a la hora de escribir? O, sí, por ejemplo, ¿no? Puede ser un narrador, ¿no? En tercera persona que va contando todo lo que sucede, o el protagonista o secundario que va contando cada cosa, ¿no? ¿Qué te gusta? Si tienes escoges eso de alguna manera determinada o dependiendo de la obra es la que manda. La obra es la que manda. Yo tengo novelas en las que pues el narrador es un poquito random, es bastante omnipresente y demás. Por ejemplo, en el libro de Yomu está contando en primera persona. En los libros de Dominadores de Almas
está dividido en bloques. Un bloque está narrado desde el punto de vista de un personaje, otro bloque desde el punto de vista de otro personaje, pero en tercera persona. Y ya en el libro juego está escrito en segunda persona. Porque claro, al ser el lector el protagonista, no podía sacarlo de la historia. Entonces está contado en plan de tú haces esto, tú haces lo otro. Y además evitando utilizar adjetivos con género para que se lo lean chicos o chicas y Claro. no lo saquen de la historia, que eso fue de lo más difícil. Claro, bastante más complicado, claro, para que se sintieran identificados en el momento de la lectura. Sí. Bueno, gran trabajo ahí, ¿eh? Eso es complicado. Sí, 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 sí. ahí la verdad es que costó muchísimo. Y hay veces que las frases quedan como un poquito largas, pero claro, es porque teníamos que variarlas para que el adjetivo final fuese lo más neutro posible, sin o o sin a, porque claro, sobre todo para institutos, pues te da la libertad de literalmente tú estás protagonizando el libro. Entonces, no, aquí no vas a tener un género obligatorio, si no eres tú. Claro, 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 claro. Bueno, ya ha quedado claro que la forma que ha encontrado Melanie es que la historia es la que manda. Así que dejaros Sí. llevar vuestra historia Uh-huh. y escribir. Eso yo creo que sería un interesante consejo. Y, y ya que estamos con el consejo, ¿qué consejo le darías a un autor novel? Mira, tengo un amigo que tiene tatuado en el brazo la frase de cada palabra escrita es una victoria. Para mí esa frase es muy buena porque hay mucha gente que empieza a escribir, se desanima, entonces lo deja y es al contrario, no tiene que desanimarse. Lo que está escrito, por mal escrito que esté, siempre se puede corregir y mejorar. Si no está escrito y está en tu cabeza, con la misma terminas olvidándolo y se termina diluyendo en el tiempo. Entonces, en efecto, cada palabra escrita es una victoria. No tengas miedo a escribir ni al qué dirán, porque todo siempre puede mejorarse. Después también decir que lean mucho, porque leer ayuda a escribir mejor y aparte inspira muchísimo para seguir creando. Y sobre todo, el tener paciencia. O sea, una carrera editorial no es algo que sea rápido e inmediato. Solamente en la espera a que responda una editorial tarda entre 6 meses y un año. Entonces hay que tomarse las cosas con calma porque todo llegará, seguro que llegará, pero hay que tener ese trocito de paciencia. Bueno, unos excelentes consejos de Melanie. Ahora ya sabéis, escribir porque toda palabra cuenta y toda palabra es una victoria. Es genial. Sí, sí, es verdad, porque si no se quedan los pajarillos por ahí y además genera frustración. Es que tenía una idea, yo quería hacer un día y eso no se materializa. Bueno, yo creo que si te apetece y es un breve fragmentillo de tu novela, bueno, de tu antología de relatos, llamémosle como quieras, o como cada uno quiera básicamente, pero bueno, si son relatos, ¿nos podéis leer un trocito? Y así damos por terminada la entrevista. Si Ok, puedes, si quieres, ¿eh? pues mira, voy a leer el comienzo del primer relato. Muy bien. Allá voy. Se titula La luz que se apaga, 4 meses antes del cataclismo. Mi mejor amigo acaba de matarme. A nuestro alrededor reina un caos absoluto. Hay gritos, muchos muertos, un diablo suelto que comenzó una masacre en el autobús y ante mí está Han, con su cuchillo clavado en mi pecho. Bueno, si soy sincero, técnicamente no es mi mejor amigo. Es más, nos conocemos desde hace algo más de mes y medio. Pero después de aquello que pasó en la atracción de la Casa del Terror a inicios de agosto, fue irremediable que naciera nuestra amistad. Me gustaría explicarte qué sucedió, pero es demasiado largo y no tengo tiempo. Lo que sí puedo decirte es que ni uno solo de quienes entramos allí esa noche salió siendo el mismo. Es una verdad tan grande como que me llamo Quique. Bueno, pues con este principio Uh-huh. llegamos al final de la entrevista y no sé si vosotros, querida audiencia, pero a mí solo me han dado ganas de seguir leyendo. Así que te agradezco que hayas encontrado un espacio en el tiempo
tan cotizado que tenemos el resto de la humanidad para poder venir hoy a De Letras Contadas. Y nada, despídete de los oyentes, de los lectores, y el micro es tuyo. Nada, muchísimas gracias a todos los que han reservado este ratito para poder escucharme soltando el pequeño rollo sobre el libro, que espero que les haya gustado, y sobre todo a ti por invitarme al programa, que estoy encantadísima con estar aquí y para mí es todo un placer. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a ti y sobre todo a la audiencia y a los oyentes que nos habéis escuchado hoy en directo, a los que lo haréis en diferido y a los que nos veréis a través de YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en De Letras Contadas en Radio Top Music 5.2 con un artista o con un autor o una autora invitado que de momento no os voy a avanzar. Un beso y un abrazo bien fuerte. Nos vemos. Chao.